aunque el misterio muchas veces es como el saludo, como la esperanza, como el encuentro, como le pasó a Javier Bosque, que te dice. Él me lo decía, Clara, me lo decía. Yo no sé qué era ese objeto que entró en mi habitación, pero sé que recibí una serie de sensaciones, y una era: Javier, la vida es insondable, la vida es capaz de darte sorpresas increíbles, deja fluir la vida y que otros misterios te encuentren en el camino. Hace poco yo hablaba en un comentario de dar gracias a lo que cada uno crea, a eso trascendente, lo que cada uno crea. Quien no cree en nada, pues que no dé gracias. Un científico me escribía y me decía: lo de dar gracias por vivir es una absurdez, porque todos los seres vivos viven. Y yo pensé, bueno, aquí no hay posibilidades. Quizá yo no lo he dicho bien, pero no hay posibilidades. Si alguien cree que vivir no es un regalo, un maravilloso regalo que depende de ti, es su problema. Decían algunos sabios que alguien que no haya rezado nunca, alguien que no haya hecho una oración nunca, alguien que no haya pertenecido nunca a una iglesia, da igual, si alguna vez en su vida, pensando en eso superior, mente mayor, Dios, lo que queráis, relojero cósmico, alguien alguna vez, mirando algo más allá de lo material de él, ha dicho gracias, gracias, ya vale por cualquier cuestión, por cualquier dogma, por cualquier institucionalización. Hablábamos ahí fuera de que si esto que cuenta Javier Bosque lo cuenta un sacerdote, como hay muchos que no creen en lo que cuentan, es palabra muerta, es seguir el dogma, es seguir librito de instrucciones, y no te lo crees de verdad, porque ni lo has vivido ni lo piensas y has llegado ahí por otras vías. Perfecto, pero no es lo mismo. La vocación auténtica, de ayudar, no de ser lo que sea, sino de ayudar o de estar alineado con esa luz que quizá, como la viste en un momento, te despertó esas capacidades, quién sabe. En fin, evidentemente estamos en Domingo de Resurrección, hemos elegido esta calidad de contenidos diferentes quizá, pero como pensamos que no queréis estar siempre en lo mismo y que tenéis todas las capacidades, sea cual sea vuestro estudio, vuestra vocación, vuestra pasión, tenéis las capacidades de ir un poco más allá. Quedarnos en lo de siempre es absurdo, y todo ser humano con un poco de sensibilidad quiere evolucionar, quiere ir un poco más allá, quiere arriesgarse también a otros contenidos que son misteriosos. Bueno, pues la resurrección, lo contaba antes Javi Pérez Campos, esa visión extraña, misteriosísima de un ser que aparentemente ha trascendido a la muerte, si es que fue así, es una de las páginas impresionantes de la historia. Y como siempre en Milenio, carentes de cualquier conexión religiosa, ya les gustaría a muchos religiosos hablar de la trascendencia como hablamos nosotros, no es por nada, en el sentido profundo de lo que ello nos da, no en el sentido, repito, dogmático, establecido, legislado, que tiene que hacer Eva y C, en una espiritualidad libre posiblemente. Bueno, pues Enrique de Vicente nos habla desde ese punto de vista, y él se considera cristiano, seguramente no muy seguidor de las instituciones eclesiásticas, pero sí cristiano por ese mensaje tan extraño y revolucionario. Mañana hablaremos en parte en Cuarto Milenio de todo eso, y espero que lo disfrutéis. Para algunos será herejía, para otros será bella posibilidad de ver un misterio de manera diferente. Y aquí en Milenio llevamos toda la vida pensando lo mismo, que la diferencia no es el paisaje que cambie, sino la mirada que tú tengas. Y un personaje tan conocido, tan convertido en arquetipo, que muchos hacen cruces y al final no ven más que una figura, resulta que es un misterio apasionante que puede incluso aportarte algo en tu vida. Enrique de Vicente habla así, de esa forma, en esta simbología o columna para despertar. Veremos si consigue que algunos despierten, porque es su opinión personal. Podemos incluso aquí no estar de acuerdo, pero esta visión de Jesús, después de muchos años de estudio, puede ser interesante, y tiene que sonar a las 3:11 en este domingo de misterio, porque es el domingo donde dicen que alguien resucitó. Nacimos, fuimos educados y vivimos en una civilización que se denomina cristiana. Pero mientras que los seguidores de otras religiones como la musulmana viven con intensidad la suya, pese a que consideran a su fundador un profeta de Dios, nosotros casi hemos perdido toda conexión con nuestras raíces espirituales, aunque todas las iglesias pretenden que Jesús fue el Hijo único de Dios, algo que no consta en los evangelios y que choca con la mentalidad moderna de los occidentales. Me parece urgente, por tanto, que cada uno de quienes nos llamamos cristianos, aún sin atenernos a los dogmas de ninguna iglesia, redefinamos internamente qué significa para nosotros Jesús.
Como afirman todos los credos cristianos, con los que sin embargo no comulgo, para mí Jesús fue Dios y hombre verdadero, dos términos que no son excluyentes y que tampoco le hacen un ser único, aunque sí excepcional, al menos como pilar de una civilización que ha perdurado 2000 años, aunque hoy se tambalee desde sus mismos cimientos. Porque encontramos en todas las religiones y mitologías seres similares, avatares, enviados divinos que se encarnan en cuerpos humanos para traernos la luz, la libertad y la salvación a este valle de tinieblas que es la tierra. No es casualidad, por tanto, que muchos de esos seres tengan características muy similares e hitos asombrosamente paralelos en sus vidas, en sus muertes violentas y en sus resurrecciones a las de Jesús. Nuestras certezas históricas sobre su vida y verdadera enseñanza son mínimas. Por tanto, lo que nos queda es la imagen de un ser mítico, excepcional e inaprensible que sintetiza y asume de forma extraordinaria las mejores creencias y esperanzas de toda la humanidad acerca de enviados celestes que son la luz encarnada, como repiten algunos evangelios apócrifos y el de San Juan, y que como tales descienden a la tierra para acelerar nuestra evolución, romper nuestras limitaciones e impulsarnos hacia la liberación final. Él es la expresión máxima de esa luz inefable y transformadora que atisban los místicos y quienes han tenido experiencias trascendentes. Es en esa dimensión mítica y eterna, y que por tanto trasciende a cualquier razonamiento y verdad histórica, donde yo sitúo a Jesús el Cristo, en cuyo mensaje creo y en cuya influencia trascendente confío a la hora de definirme como aspirante a cristiano. Esto es una forma de decir que me resulta difícil explicar racionalmente todo lo que mi fuero interno yo creo acerca de Jesús, de su verdadera naturaleza y de su misión en la tierra, aunque le concedo una importancia excepcional. Pero la idea más importante es que esa luz divina hecha hombre vino a abrir una brecha en las tinieblas que desde tiempos remotos rodean a este planeta, convirtiéndolo en una cárcel virtual ajena a las influencias celestes, donde los hijos de la luz libran un combate continuo con los de las tinieblas, como repetían constantemente los esenios en los manuscritos del Mar Muerto y los gnósticos en los evangelios prohibidos por la Iglesia y encontrados en Nag Hammadi. Y Jesús lo hizo como culminación de un plan maestro, naciendo en una familia descendiente de David, en un pueblo con una información genética muy concreta, que fue sometido a influencias y mutaciones durante el Éxodo. Esto permitió gestar un hombre único, en el cual pudo encarnarse plenamente el Espíritu, que pasó por todo tipo de experiencias y tentaciones materialistas para decidir finalmente entregarse al sufrimiento y a la muerte y trascenderlas, abriendo así el camino a los humanos para romper todas las limitaciones que nos mantienen esclavizados, incluso la definitiva. Hay en los evangelios canónicos, como también en los gnósticos, una enseñanza esotérica y una visión esotérica sobre la propia naturaleza del Cristo. Aunque en otra ocasión nos ocuparemos de desvelar el profundo mensaje que se encierra en ella, bástenos hoy recordar que consiste en continuas llamadas a un despertar y a una transformación interior que nos permitan acceder a ese reino de los cielos que Jesús insistía en que está dentro de ti, aunque también advertía que estrecha es la puerta. ¿Y tú? ¿Quién crees que fue Jesús y cómo sientes su mensaje? ¡Despierta! Despierta, todo ha cambiado, nada es como habíamos sido. Ya les gustaría a muchos religiosos de cualquier conducta, agregación, clase, hablar con la profundidad, yo creo, el misterio y el cariño con el que lo ha hecho Enrique de Vicente, pero muchos evidentemente también le considerarán hereje por decir algunas cosas. Si te sales de la norma que me han hecho aprender, que papá ha hecho que me aprenda, tú ya no vales. Algo tan alejado
de lo que parece la naturaleza auténtica de muchos misterios. Enrique de Vicente, por eso le llamamos el maestro, lleva mucho tiempo lanzando esa consigna que repite aquí Enrique Bunbury: despierta. Hay como una sensación. Evidentemente hay grandes capas que nunca despertarán, primero porque no lo necesitan ni quieren. Hay otras personas que les cala todo esto, no saben muy bien dónde buscar, pero que en vez de aceptar siguen buscando y preguntando. Buscan una salida a qué. Eso es lo que podemos llamar trascendencia. Al enigma y el significado de la vida. Por cierto, que Enrique Bunbury nos escribía hoy hablando de otros temas y muy impresionado con las cuestiones que tienen que ver con la educación. ¿Qué significa esto? Que hasta las estrellas del rock como Enrique se han sufrido un proceso interno, auténtico, real, no para vender discos, interior. Se preguntan cosas, y si uno empieza en la espiral de preguntarse cosas, os aseguro, amigos, que eso es como un virus, nunca va a dejar de preguntarse, e iré saltando de cuestión en cuestión, intentando buscar una especie de armonía y de significado de su propio misterio personal. Por eso le interesa a uno cómo nos han educado. ¿Cómo no va a ser misterioso cómo nos han educado? Si hay un plan para precisamente separarnos de nuestras potencialidades. En fin, al final, el misterio está en todo, que es una cosa que nosotros siempre hemos mantenido. El misterio no son los temas de siempre. Los temas de siempre serían guiños de esa otra realidad que se nos muestra. Pero a veces hay que trascender un poco a eso y hacernos preguntas, como el propio Bunbury se ha hecho en más de una ocasión. Hoy te sientes distinto, porque eres distinto, lo que fue siempre. Y a las 3:18 vamos variando la música, esa que nos presenta Clara, que en este momento nos va a contar una historia, que es eso, una irrupción en lo convencional, una muestra más que al final no todo el misterio será eso, una llamada, un toque que nos dice: oye, que no lo conocéis todo, es más, que desconocéis casi todo, que la realidad es muy compleja, tan compleja que no ni siquiera habéis atisbado lo que está detrás de la primera tramoya. Y las significaciones que pasan muchas familias son de miedo, de terror. ¿Cómo no tenerlo cuando lo desconocido se adueña de tu casa, por ejemplo, Clara, durante 17 años? Sí, porque quizá yo creo que este es el caso de lo que hemos tratado aquí, que tiene más duración en el tiempo, y además incluso más antiguo, ¿no? Desde 1985, es decir, bien temprano, hasta 2002. Son casi 17 años de fenómenos en un lugar de la provincia de Córdoba, no diremos cuál, por expreso deseo de María, que es la persona que nos ha referido este caso. Los testigos: una familia compuesta por el padre, la madre, 3 hijas, una gata. Y, como decimos, María llega a esta casa con 7 años, es decir, una niña, 7 años, y deja la casa con 25. La casa, es para que se haga una idea a nuestros oyentes, vamos a intentar meternos en ese ambiente, ¿no? Una casa bastante grande, de 2 plantas, con un desván, más de 300 metros cuadrados por planta, una construcción antigua, típica andaluza, con su zaguán, su reja, su patio. Y la niña que llega con 7 años a la casa y que nota, sin saber cómo, no me puede explicar ella de qué forma tiene este convencimiento, pero ella sabe que en esa casa ya hay alguien viviendo. Es más, ella tiene el convencimiento de que se trata de un hombre y de una mujer. La mujer, dice ella, suele estar por la zona de la escalera y el hombre en la planta de arriba. De hecho, una de las primeras preguntas que María hace a su madre cuando llegan a la casa es: ¿por qué nos hemos mudado aquí si aquí ya vive gente? En esa casa los recuerdos están muy ligados a la escalera de la que hemos hablado al principio, donde parece que esa mujer por ahí vaga, o esto es lo que ella cree. Sus juegos consistían, vamos a un poco meternos en la mentalidad de un niño, ¿no? A colocarse tumbada en la parte superior de la escalera, con la cabeza escondida en el último peldaño, y el juego consistía en atreverse a asomar la cabeza por esa escalera para ver si eso que ella piensa y está convencida de que habita ahí es capaz de presentarse. Ella no llega a ver
nada, o sea, no llega a ver una figura física, pero sí que a lo largo del tiempo llega a ver sombras que se proyectan en la pared, que ella define como sombras chinescas. Cuando hace ese juego, siempre se asegura de tener algo en la mano, un bolígrafo, una pieza pequeña, aunque sea de algún juguete, porque ella cree en su mentalidad que si esa cosa se aparece, ella podrá tirar ese objeto, atravesarlo y hacer que desaparezca. Pero claro, es toda una mente infantil la que está imaginando lo que ocurriría en el hipotético caso de que aparecieran estas figuras. Y otro convencimiento, el que tenía ella, era que esas personas, las que habitaban ahí, no eran buenas. Otra de las cosas que les pasaban tanto a ella como a sus hermanas era que escuchaban que alguien las llamaba por su nombre. Tanto es así que después de marcharse de la casa, es decir, años después, de repente fue consciente de que tenía un tic. Y el tic era que constantemente repetía y preguntaba al aire, ¿qué? 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 Y esto empieza a hacer memoria y se da cuenta de que venía porque oía que alguien la llamaba por su nombre y lógicamente ella contestaba. Su padre a veces se enfadaba y le decía, ¿por qué estás diciendo todo el rato qué si nadie te está llamando, ¿no? Y ella, sí, es que yo oigo que me llaman. Claro, si solo fuera ella, pero también sus hermanas eran testigos de esto y oían esas voces. Esas voces tenían también una particularidad que yo, fíjate, comparto y alguna vez hemos comentado aquí. Eran voces que imitaban voces que ellas conocían. Es decir, no solamente voces desconocidas que alguien te llama, sino que en un momento determinado tú sabes que tu madre no está en casa, pero es tu madre, la voz de tu madre y no otra, la que te está llamando. Lo que los expertos dicen mimofonía, ¿no? Está copiando un sonido, imitando algo. En esta historia de 17 años hay varios elementos, lo comentábamos Clara y yo en la redacción, que ponen los pelos de punta. Siempre lo decimos, siempre hay un nuevo capítulo que te estremece por alguna escena, precisamente, y evidentemente lo de la voz de tu madre sin estar tu madre en casa es una de esas que no se olvidan fácilmente. Podría deberse a una confusión, pero claro, cuando ya también oyes la voz de tu padre e incluso la voz de tu abuelo que no vive allí con vosotros y que escuchas que te están llamando y ellos no están en casa, pues la cosa se complica. Otro de los fenómenos que tenían lugar en esta casa eran relacionados con las luces, con la electricidad en general, con los televisores. Por ejemplo, la luz se iba constantemente, llegaron a tener un montón de velas en diferentes estancias de la casa, con cerillas y mecheros, para cuando se iba la luz poder echar mano de una vela o de algo para poder iluminarse hasta dar con el cuadro de luces, ¿no? Y veremos que además esto tiene cierta importancia más adelante en la historia. La instalación eléctrica tuvo que ser revisada en un par de ocasiones y, según el experto que fue allí, no detectaron nada anómalo, es decir, la luz se iba sin ninguna explicación. También pasaba que a veces el televisor se encendía solo. Estamos hablando de una época en la que los televisores no era como ahora, que cuando se va la luz, al regresar, la televisión, si estaba encendida, se queda encendida. Es decir, vuelve a encenderse, a lo mejor ya no estamos en casa, ha vuelto la luz y la televisión está encendida cuando volvemos, cosas que a veces pasan, ¿no? Pero en aquella época esto no era frecuente y los televisores no tenían esta función. También tenían problemas con las llaves. Muchas veces las llaves, cuando las metían en las puertas, no abrían, no podían salir de una habitación o no podían entrar, según el caso. Y esta chica, María, llegó a tener varios manojos de llaves porque las suyas desaparecían, no sabía dónde demonios se metían, y a veces aparecían todas colgadas, todos los manojos juntos en un huelgallaves que había en la casa. Pero claro, ni ella ni nadie había hecho esta acción, ¿no? Las llaves aparecían y desaparecían misteriosamente. Luego también está el tema del salón maldito, que lo hemos llamado así porque había un salón donde la madre, consciente de que algo ocurría en la casa, pero que siempre intentaba justificar, al igual que ellas y que el padre, sabía que en ese lugar, en determinadas fechas del año y no en otras, se llenaba de moscardones negros que vagaban por la habitación, aunque estuviera cerrada, aunque fuera invierno, y que además allí se escuchaban muchísimos chillidos muy potentes que la madre intentaba calmar y decirles que eso eran ratas, pero claro, allí no había ratas.
Por tanto, la madre, en cierta prevención, no les dejaba entrar en ese lugar. Y en alguna ocasión, por ejemplo, apareció un cristal roto de dentro hacia afuera, es decir, con los cristales fuera de ese salón, formando un perfecto círculo, como si alguien hubiera arrojado una pelota y se hubiera quedado la forma de la pelota. Sabemos que además esto no es así, que cuando tiras una pelota, pues normalmente no se queda esa forma perfecta, ¿no? Y claro, allí no había entrado nadie. En ese lugar, como decimos, no solían dejarles que estuvieran, porque sobre todo en esas épocas del año que la madre presentía que cuando ocurría eso, coincidía con que sucedía algún acontecimiento luctuoso en la familia o relacionado con la familia. Por tanto, tenían cierto temor a ese salón. Además, María nos contaba que, bueno, ella dormía muy mal, al igual que sus hermanas. Generalmente tenían cierto grado de tensión, de ansiedad, de malestar, de nerviosismo. Tenía mucho miedo que llegara la noche, porque al principio, aunque luego ya se extendió al día también, al principio por la noche se escuchaban pasos en el pasillo. Y ella pues tenía ese miedo, aunque luego, como digo, se fue haciendo tan normal que llegó a producirse los fenómenos tanto de día como de noche indistintamente y daba igual. Y el miedo era ya a todas horas, ¿no? Pero un día especialmente tuvieron mucho miedo ella y sus hermanas, porque se encontraban todas las tres durmiendo. Sus padres estaban de viaje y ellas habían salido de juerga la noche anterior, entonces estaban ya durmiendo. Estos ya eran ya más mayores, ¿no? Bueno, estaban así en esa situación, cada uno en su habitación, cuando de repente se escucha el ruido del cerrojo de la puerta al abrirse. Acto seguido, el ruido del cerrojo de la puerta al cerrarse, como si hubiera entrado alguien, el ruido de la cancela de la puerta y otra puerta de la cancela, y la voz de su abuelo, que como digo no vivía con ellas, que las llama a voces. Se despiertan por todos estos ruidos, ya con la claridad de escuchar la voz de su abuelo que les está llamando. Se asoman al patio y se miran desconcertadas al ver que allí no hay nadie. Después revisan, claro, la instalación a ver si es que ha entrado, está en otro lugar, pero el abuelo no había venido y desde luego me hablaron con él posteriormente y ni siquiera se habría presentado en la casa en ningún momento del día. Otra vez sonidos que imitaban filtraciones lógicas del día a día, pero cuando no había nadie en ese hogar. Una de las hermanas de María padecía lo que se llama terrores nocturnos, de los cuales hemos hablado aquí en varias ocasiones. Ella lo pasaba muy mal cuando se quedaba a oscuras y durante muchos años me achacaron siempre esto, bueno, pues son pesadillas, es que pues la noche le da miedo, etcétera. Tiempo después, cuando ya salieron de la casa, ella les confesó que el miedo que ella tenía no era un miedo infundado, era un miedo porque ella veía a un hombre. Ella sí veía a alguien en la habitación, veía a un hombre que su misión era asustarla. Se acercaba a los postigos de las ventanas y las cerraba y corría las cortinas para evitar que hubiera esa luz que a ella le producía tranquilidad. Es decir, que el miedo era doble porque sabía que había una presencia en la habitación, o eso es lo que ella sentía, y esa persona, lo que fuera, quería asustarla. Esta casa sufrió dos reformas. Una, antes de entrar a vivir, antes de que los padres adquirieran el inmueble, y posteriormente luego el padre hizo otra reforma en la planta superior para acondicionar el espacio y convertirlo en habitaciones más cómodas para todos, porque no estaba muy bien distribuido. Bien, pues a partir de esa segunda reforma, me decía María que los fenómenos fueron en aumento, que las luces se apagaban y se encendían con mayor frecuencia, seguía ocurriendo lo del televisor que hemos comentado, y algo también muy característico de las casas encantadas, y es que la hermana tenía una pecera y el agua de un día para otro aparecía negra como el alquitrán y los peces estaban muertos. No eran los únicos habitantes, estos peces, los que padecían este tipo de malestar, ya que la gata que tenía María, que era suya, ella la tenía adiestrada para que durmiera con ella, para que la protegiera, porque era tal el miedo que ella pasaba. Durante años estuvo viviendo con miedo, ¿no? Esta gata bufaba en determinados puntos de la casa sin que supieran por qué, y la tenía siempre a su lado por la noche.
A veces la gata se colocaba en su pecho y se ponía a bufar a un punto de la habitación sin que María viera absolutamente nada, pero la gata parecía estar intuyendo que ahí había algo e intentaba darle aviso de alguna forma, ¿no? Lo cierto es que una noche sí que pudo ver una sombra negra en su habitación y, sin pronunciar palabra, sin abrir la boca, esa figura, lo que fuera, se comunicó con María y le dijo, que le dio a entender como que tú tenías la sospecha de que aquí vivía alguien, pues que sepas que eso que habita soy yo y que os voy a hacer daño en cuanto pueda. Uno de los fenómenos que a mí me ha impactado más cuando me lo ha contado, porque es de película, pero si lo vives es aterrador, ¿no? Ocurrió una noche de verano cuando María estaba acostada de lado, despierta por el calor, mirando hacia el balcón estaba abierto. De pronto notó que alguien se metía en su cama, junto a ella, y que era alguien que tenía un peso superior al suyo, alguien de mayor corpulencia, ya que hizo que María rodase en la cama hasta quedarse tumbada casi boca arriba, sin aliento, totalmente paralizada del terror que sentía, sin atreverse a mover un músculo y sin atreverse a mirar a su lado a ver quién era o qué era lo que estaba en el otro lado de la cama. Cuando por fin recupera el aliento y se gira, descubre que no hay nada al lado. Esto no solamente le pasó a ella, también le ocurría a sus hermanas. Notaban con cierta frecuencia que alguien se tumbaba a los pies de la cama, un clásico, o que directamente alguien se tumbaba a su lado en la cama. Y de hecho María llegó a tener un buen número de rosarios y medallas que ella justificaba cuando venía alguien a la casa, o diciendo que es que los coleccionaba, los rosarios y las medallas, pero la realidad era otra. La realidad es que el miedo que tenía era tan grande que ella pensaba que esas imágenes religiosas le podrían ayudar a superarlo. Pasa el tiempo y María y su otra hermana mayor se desplazan a otra ciudad a estudiar y queda viviendo solamente en la casa sus padres y su hermana pequeña. La hermana pequeña, durante ese tiempo que queda sola, vive un auténtico calvario, lo describe como un acoso y derribo, los fenómenos se incrementan, las luces se vuelven a ir con mayor facilidad, los pasos se escuchan, los chillidos ya son gritos aterradores, es decir, todo como se intensifica, como si todo fuera hacia ella, en contra de ella, ¿no? Y lo peor que le ocurre fue que una vez, y coincidiendo con el puente de Todos los Santos, los padres estaban de viaje y ella estaba sola. Ella llega del colegio, no sé si estaba haciendo alguna actividad también laboral, no lo sé decirte, pero llega a la casa por la tarde y llevaba poco tiempo en la vivienda cuando de repente se apaga la luz, cosa que, como hemos dicho, era bastante frecuente. Rebusca en algunos de los lugares que había ahí y encuentra una vela y una cerilla. La coge y la enciende, intentando llegar al cuadro de mandos para accionar, por si acaso se podía recuperar la luz, pero no consigue que la luz vuelva y empieza a escuchar ruidos a su alrededor en esa casa a completa oscuridad, y se asusta tanto que decide encerrarse en una de las habitaciones. Se encierra en la habitación ya con un poco más de tranquilidad porque empieza a oír chillidos, intenta encender la vela, la enciende, pero alguien a su lado hace y la apaga. Ella nota perfectamente ese soplido de alguien a su lado que apaga la vela no una sino varias veces, hasta que ella ya no puede más y escucha un chillido que es ensordecedor, que no para, y decide llamar a casa de su tía y pedirle que por favor venga a buscarla. Cuando su tía llega y ella intenta salir de la casa, las puertas no abren y no puede salir. Aun por mucho que intenta con las llaves no puede salir, y hasta que no pasa un buen rato
la puerta no se abre y no puede, en fin, irse con su tía para pasar la noche con ella. Y todo esto, no sé si es mucho o poco, a mí me parece que es mucho, pero comparado con lo que debió de pasar al padre, que no sabemos, porque ni siquiera María lo sabe, el padre siempre intentaba justificar todo, al igual que la madre, y no quería ni oír hablar del tema, y en fin, esto como que era algo que, en fin, que esto son cosas vuestras, pero hasta que un día le debió de pasar algo que no quiso decirlo, y como decimos hoy todavía no saben qué fue, que decidió poner la casa en venta y marcharse de ahí con sus hijas, y actualmente pues no quiere ni oír hablar del tema, no quiere ni pasar por delante de la casa, es decir, que algo debió de ser bastante fuerte. Y nos queda en esta increíble película que has contado, Clara, el Amityville andaluz, y nunca mejor dicho, por alguna de las escenas que ocurren, una última visión, ya fuera, ¿no?, de la órbita de esa casa, sí, que me ha impresionado. Ya fuera de la casa, y esto es poco frecuente, pero que, bueno, a mí tampoco me lo habían comentado otros testigos de este tipo de fenómenos, pero sí me decía María que ella durante mucho tiempo después de haber abandonado la casa estuvo soñando con la casa. Eran sueños en los que ella pasaba por delante y notaba como si la casa, como si fuera un ser vivo, la llamara y le dijera que volviera, que hay algo todavía que debe saber de ese lugar, algo que aún no sabe y que la invita a regresar y conocer la historia. Es muy difícil que haya casos que pongan los pelos de punta, pero hay varias escenas aquí. Yo decía Amityville, y Carmen, tú que has escrito de la historia de los demonios de la Iglesia, los casos de infestación considerados maléficos, hay varias escenas, los chillidos aterradores y los insectos, las moscas. Me estoy hablando del padre Mancuso en Amityville, que aseguraba que era la casa la que hablaba, diciendo márchese. Y la historia del propio Ronald Difeo, que acaba con toda su familia, que también entra en una especie de esquizofrenia, pero que él asegura que la casa es la que hablaba. Ese sueño final de la casa como entidad llamándote es el arquetipo de todos los terrores, pero los enjambres, muy ligados con la, curiosamente, si no va a los tratados antiguos de demonología, a la forma de algunos demonios. Sí, muy ligados siempre además con el maligno. Era como la forma que tenía de, en cierta manera, dejarse ver, porque no, me imagino que en esa casa pasaría igual. No son simples moscas que entran de repente, sino que la habitación se llena de moscas grandísimas, y normalmente hay allí, según las casas que han ido los diversos sacerdotes, una entidad maligna que se deja ver en esa forma. Según los tratados antiguos decían que era eso, que el demonio podía coger numerosas formas, entre ellas serpiente o mosca, y que cuando se veían esos animales en algunas de las casas, estas podían estar infestadas por una entidad demoníaca. Entidad demoníaca o no, creo que es uno de los casos más terroríficos que he contado, Clara, con escenas tan gráficas que a veces la palabra, dicen muchos que cuando somos niños vivimos en un mundo no literal, es decir, no entendemos lo que es una palabra y lo que significa. Vivimos en un mundo de mitos, vivimos en un mundo de metáforas. Creen muchos lingüistas que la metáfora es como una explicación que es menor que la palabra, el significado, y sin embargo nos damos cuenta como una historia bien narrada, bien contada, las escenas llegan mucho más potente que lo que significa la palabra. Es como ese mundo de los niños. Estas historias devuelven a ese mundo donde las metáforas, los mitos, las historias sorprendentes están ahí, y por eso tienen un peso, un calado, un enorme eco en nosotros, mucho más allá incluso que si esta misma historia la leyésemos en un texto, porque hay algo en el lenguaje que traslada estas historias y que tiene elementos que, aunque creíamos una vez más haberlo escuchado todo no lo habíamos escuchado, ¿verdad? Esto no es terrorífico, porque ya que estamos en Domingo de Resurrección, hay otro tipo de resucitadores, hemos hablado a veces de ellos, y Javier estaba empeñadísimo, ¿eh? La novia cadáver. Y dices, hombre, después de lo que ha contado Clara, pero sí, la novia cadáver. Hay personas que han buscado una resurrección ex profeso, directa. ¿No es así, Javier? Desde luego, es una historia sorprendente que parece sacada de la historia de Frankenstein.
Es una biografía un tanto insólita. La persona a la que vamos a conocer hoy se llama Karl Tanzler, aunque es más conocida como el conde Karl von Cosel. Es un radiólogo alemán que nació en 1877 en Rotterdam y que procedía de una familia noble. De hecho, eso le permitió tener una serie de comodidades. Él viajó bastante a lo largo de su infancia, pero dice que a lo largo de esos viajes hay uno que empieza a marcarle especialmente cuando, estando en Génova, empieza a tener un sueño que se repetiría en esos viajes. Dice que en ese sueño aparece una antecesora suya sosteniendo una fotografía. En esa fotografía aparece una mujer con los cabellos oscuros, con el rostro muy pálido, con unos ojos muy grandes, y la condesa le repite a este hombre que esa mujer es el amor de su vida. El conde von Cosel en 1926 tiene que emigrar desde Rotterdam a Florida, pasa por La Habana, allí está unos cuantos días y desde allí ya se marcha a Cayo Hueso, el lugar donde va a empezar a ejercer la medicina como radiólogo en un humilde hospital. El día 12 de abril de 1930 aparece marcado en los cuadernos del conde von Cosel como un día clave. Ese día aparece en el hospital una joven de 20 años de origen cubano llamada Elena de Hoyos, y cuando von Cosel la ve por primera vez se queda asombrado porque es la mujer que aparecía en sus sueños. Lo que ocurre es que von Cosel empieza a hablar con ella durante varias horas en la sala de espera. Ella le cuenta que es hija de un fabricante de puros cubanos, que estaba casada con un hombre que acababa de abandonarla un tiempo atrás. Así que pasan las horas dialogando, se establece una conexión muy especial entre ellos, y cuando la mujer entra en la consulta y sale unos minutos después, recibe la peor noticia. Von Cosel, el día que había conocido a la que creía que era el amor de su vida, recibe también la tremenda noticia de que esta mujer le acaban de diagnosticar tuberculosis, una enfermedad prácticamente incurable en aquellas fechas. Así que en los meses posteriores, von Cosel empieza a investigar por todos los medios diferentes formas de intentar salvar a esta mujer. Crea unas pócimas extrañísimas, unos ungüentos que le va dando, incluso compra una bobina de Tesla para aplicarle electroshock e intentar salvarla, pero al final acaba ocurriendo lo inevitable y al año siguiente Elena de Hoyos aparece muerta en su casa. Y von Cosel queda destrozado. Él había llenado su casa de ropa, de joyas, le había hecho aquel último año de vida, pues uno de los mejores de su vida. Así que cuando muere no iba a ser menos. Él compra un enorme mausoleo en el cementerio de Cayo Hueso. Allí además entierran a Elena. Él unta todo el interior del ataúd de formaldehído para intentar preservar lo mejor posible el cadáver de su amada, y allí la entierran. Lo que ocurre es que durante los 2 años siguientes al entierro de Elena, el conde abandonaría su casa cada noche cuando todo el pueblo se había encerrado en sus casas para atravesar el pueblo de Cayo Hueso, continuar por el pequeño bosque que separaba el cementerio del pueblo, y una vez allí, una vez en el Campo Santo, él atravesaba la verja, abría el mausoleo y durante varias horas, hasta el amanecer y a la luz de un pequeño candil, hablaba con el fantasma de Elena de Hoyos. Y él, a través de sus escritos, estaba convencido de que Elena le respondía, de que mantenían diálogos a lo largo de las horas hasta que amanecía. Tanto es así que una de esas noches, la última en que él la visita en el mausoleo, ella está especialmente enfadada. Dice que se siente encerrada y le da una orden con voz quejumbrosa. Él asegura que esa noche escuchó a Elena de Hoyos decirle: «Sácame de aquí». Y en los días posteriores, Karl von Cosel pasó horas reflexionando, intentando trazar un plan para sacar de allí a su amada, hasta que de pronto, un día, de forma extraña, le viene a la cabeza una canción que había escuchado en los días que había pasado en La Habana. Es una canción
en realidad que era un poema escrito por Carlos Borges, a la que había puesto música Alberto Villalón, y que tenemos aquí. Si quieres vamos a escuchar un fragmento. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio. La canción parecía estar escrita para él, la historia de un hombre que había perdido a su amada, y los versos continuaban diciendo: en una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en los brazos el rígido esqueleto de la amada, y allá en la oscura habitación sombría de un cirio fúnebre a la llama incierta dejó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. ¿Así ocurrió? Tal cual. De hecho, parece que la canción en realidad está inspirada en esta historia, porque von Cosel un día, una noche, cogió un carro oxidado, atravesó ese bosque, se introdujo en el cementerio y puso encima del carro el ataúd de su amada. Lo llevó hasta su casa y una vez allí sacó el cadáver y lo tumbó en su cama. Y como una especie de Víctor Frankenstein, von Cosel unió los huesos de Elena de Hoyos con alambre y ganchos para la ropa, le quitó los ojos que estaban descompuestos y se los cambió por unos ojos de vidrio, después le llenó la cavidad abdominal y el pecho con harapos para que mantuviera la forma original y después reemplazó la piel por tela de seda empapada en yeso de París y cera. Cuando el pelo empezó a caerse del cráneo por la descomposición del cuero cabelludo, le colocó una peluca y después utilizó grandes cantidades de perfume y desinfectantes para intentar enmascarar el olor y retrasar los efectos de la descomposición del cadáver. Y una vez que Elena había vuelto a la vida, según él decía, en la habitación, en la penumbra de ese dormitorio, celebró la boda con el cadáver de esa mujer. Durante 7 años von Cosel estuvo viviendo con el cadáver de Elena, hasta que Florinda, en 1940, la hermana de esta mujer, empezó a sospechar de que este hombre mantenía unas reacciones un tanto extrañas. Tanto quería esta mujer que le extrañó que dejara de llevarle flores al mausoleo, que dejaba de visitar ese mausoleo, no permitía que nadie accediera al interior, así que un día le preguntó si sabía algo de su hermana, si había hecho algo con el cadáver, y entonces él le respondió que iba a contarle la verdad. La llevó a su casa, y cuál sería la impresión de Florinda, de la hermana de Elena, cuando vio que su hermana estaba sentada como si hubiera vuelto a la vida en el salón de Carl von Cosel. Y el doctor fue apresado, fue juzgado, y lo cierto es que en aquel momento, en el juicio que se celebró, se consideró que tras tantos años de haber desenterrado el cuerpo, el delito había prescrito, y se consideró que von Cosel tenía simplemente que pagar una fianza para salir de la cárcel, una fianza que fue pagada por cientos de fans que consideraban que aquella historia, que la historia del conde Carl von Cosel, era la historia de amor más bonita que jamás habían escuchado. Existen incluso imágenes de esa, pero que yo creo que, bueno, ya evidentemente Diego, y es el terror, O sea, la historia que he contado es Edgar Allan Poe mezclado con Becker, con Quiroga, o sea, con Solana, es Velasco. Es impresionante, Velasco. Bueno, hay fotografías. Pero es un tema que merece la pena ser recreado para la televisión, porque es impresionante. Hay una Villa haga la muerta esta. Bueno, sería genial. Lo hará. Porque, bueno, aquello impresionó tanto a la cuidado, gente. que es una historia, lo que decían, en el fondo una historia de humor de ultratumba. Era una historia pura del romanticismo, Sí. Pues esas fotografías que tú mencionabas, hay una de ellas impresionante, y es que en los 3 días sucesivos, cuando se descubre el cadáver de Elena de Hoyos, la funeraria que tenía en su poder el cuerpo decidió exponer
el cadáver para todos aquellos que quisieran verlo. Y hay fotografías de cientos de personas agolpadas, con niños en primera fila, que iban casi con excursiones escolares a observar esa extraña creación de Carl von Cosel. Pero esto termina con una terrible tragedia, como si fuera un cuento de Edgar Allan Poe, como tú decías, ¿no? Y es que, para empezar, Elena de Hoyos volvió a ser enterrada en el cementerio de Cayo Hueso, pero el lugar en el que se entierra todavía hoy es un gran secreto que solo conocen los descendientes del enterrador, porque se consideró que decir el lugar donde estaba esa mujer sería un atractivo para los cientos de fans de Carl von Cosel. Y no solo eso, sino que el doctor von Cosel murió en el año 1952, unos años después de haber sido juzgado, en un humilde piso, aislado de toda esta historia, y su cuerpo fue encontrado 3 semanas después de haber fallecido. Y lo que más impresionó a las personas que lo hallaron es que el cadáver de Carl von Cosel estaba abrazado a una figura de cera con el rostro de Elena de Hoyos. Nos hemos tirado todos instintivamente hacia atrás, ¿no? Hemos elegido con Noel esta música precisamente. ¿Sabes cuál es, Javier? Sonatas inspiradas, ¿sabes en quién? En Edgar Allan Poe. Claro. Porque esta historia, si le pones esta música, ya es viajar al Madrid de Larra, ¿no? El romanticismo de todo era posible. Y yo casi le he pedido brevedad a Javi, porque esta historia tenemos que visualizarla. Es escalofriante, romántica a la vez, y es el romanticismo lúgubre. Pero cuando el romanticismo se convierte en enfermedad. Exactamente. Ha habido y esa escena noticias, final, no sé si os acordáis, hace unos años un ruso que detuvieron en su casa porque había desenterrado un montón de mujeres y las había... Hay una patología ahí. Había puesto como si fueran muñecas, una estaba sentada, otra estaba en la cama tumbada, sí, otra parecía que estaba en la cocina cocinando, como si volvieran a la vida en cierta forma. Zombificación o resurrección total, profana, ¿no? Y llevándolas a los terrenos terribles de la mente. Qué temazo, ¿eh? Qué temazo impresionante. No me extraña, Javi, que quisieras meter aquí como fuese la novia cadáver. Merecía la pena, hemos viajado el romanticismo. Menudo ahora, entre Clara y Javi. Venga, vamos a meter un poco de formaldehído por aquí para desintoxicar un poco. La pregunta es cómo habrá llegado Pérez Campos. Cada vez está peor, Pérez Campos. ¿Cómo ha llegado a estas noticias? Él insistía. Venga, un poquito de luz, ¿no? También. Venga, vamos con las bendiciones milenarias. Ana de la Fuente nos dice: bendiciones milenarias para Óscar, que nació hace una semana después de 10 años que llevamos esperándolo. A su vez, mucha fuerza para todos aquellos que estén pasando por todo lo que hemos pasado nosotros para conseguir ser padres. Tratamientos de fertilidad, proceso de adopción o múltiples pérdidas de embarazo. Otro camino heroico, con muchas pruebas terribles, pero que si se tiene fe, se llega ahí, ¿no? Y hay que mandar toda la fuerza, el entusiasmo a esta gente que valorará más que muchos padres lo que es el milagro, ¿no?, de la vida. Nos decía Ana, y decirle a mi hijo, para cuando tenga capacidad de escuchar este podcast, que muchas gracias por venir y gracias por todo lo que nos ha enseñado desde antes de nacer. Claro que sí. Hay maestros antes de nacer, ¿no?, que enseñan una lección de vida impresionante. Nuestras bendiciones milenarias. Nos dicen al equipo de Milenio 3: por una vez me dirijo a vosotros para pediros bendiciones. Soy una persona de pocas amistades y casi que renuncié a disfrutar de la noche de los sábados con la gente de mi edad por seguir siendo fieles a vuestro programa en directo. Es ya casi una obligación moral. Por eso las bendiciones que voy a pedir es para vosotros. Quizás sea el primero que lo está haciendo, pero gracias a vosotros muchos de mi generación y del mundo del periodismo se están interesando por conocer, investigar y disfrutar del misterio tal y como lo contáis vosotros cada semana. Es lindo ver cómo lleváis tantos años poniendo la misma pasión a vuestro trabajo e influenciando a personas como un servidor que también se dedica al mundo de la comunicación, y que uno de mis momentos más felices cada semana de escucharos durante 2 horas las madrugadas del sábado y veros las noches de los domingos. Me habéis hecho pasar miedo, interés, alegría, pero sobre todo emocionarme en la mayoría de los momentos, y no soy el único. Así que por tanto mis bendiciones son para todo el equipo de Milenio 3 y Cuarto Milenio. Seguid así, no os canséis nunca y seguid disfrutando de este maravilloso sendero que estáis poblando con mucha luz y ganas de vivir de lo que te apasiona. Un abrazo a todos de parte de Samuel Hernández, un joven divulgador y comunicador de Badajoz. Sendero, qué bonita palabra, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué decimos a esto, Santi, con una frase? ¿Qué podéis decir? Nos han dado bendiciones a nosotros. ¿Sí? Mira, esto es, desde luego es inédito. Efecto boomerang. Así que nada, pues
Lo que decía cuando escuchábamos a Javier, yo creo que si hemos ayudado a alguien, si hemos cambiado un mal día, si hemos despertado una vocación, si hemos despertado una curiosidad, cualquier cosa por pequeña que sea, ya eso yo creo que nos podemos considerar bendecidos. Mi nombre es Carlos y soy fiel seguidor del programa desde el primer día de emisión. Allá por junio del 2002, por aquel entonces yo era un cabeza loca que pasaba las noches en vela escuchando la radio en lugar de estudiar. Aquel verano me encantó descubriros y desde entonces os sigo siempre que puedo, bien en directo o bien por el podcast. El caso es que el tiempo pasa y hoy os escribo por primera vez para solicitar la famosa bendición milenaria para mi primera hija, Lucía. Bueno. Hoy es su primera noche en este mundo y aquí estamos su madre y yo, velándola y listos para escuchar el programa. Os estaría inmensamente agradecido si pudiéramos escuchar la bendición en directo. Gracias en cualquier caso por hacernos pasar tantos y tan buenos momentos. Un fuerte abrazo. Todo depende de creer si las cosas son porque sí o tienen una simbología. Hoy de qué hemos hablado, Carmen, sobre todo, de un concepto que es la luz, ¿no? Por supuesto. La luz contra la tiniebla, expresada en personas, expresada en actitudes, expresada en posibilidades. Yo recuerdo ahora una figura muy bonita en el Casar de Cáceres que tiene en el pecho la palabra Lucía con una I delante, y Lucia ilumina, que significa en la raíz de la palabra luz, precisamente nacido en este seno familiar de un seguidor, algo que significa luz. Julio Olmedo nos pide también bendiciones milenarias porque a la 1 de la tarde fui padre de un precioso niño llamado Víctor y me gustaría que le dieseis en directo vuestras bendiciones para así en un futuro no muy lejano decirle que es un milenario de pro y mostrarle las credenciales de que lo es. Un fuerte abrazo de 2 milenarios que os serán siempre fieles. Pues victoria en la vida para Víctor, claro que sí. Un abrazo muy grande, amigos. Las bendiciones milenarias al final es justo lo que hemos hablado, una sensación de querer devolver un poco, ¿no? Mr. Garry también nos pedía para unos primerizos papás y amigos Sheridan e Isa por su hijo Aidán, y también Reyes, bendiciones milenarias para María, que nació el pasado 24 de marzo en Sevilla. Pues nos encanta recibir estas noticias y al final, ¿sabéis? En ese camino largo que hablábamos de la luz, del héroe, del sendero, hay que devolver lo que le dan a uno. Lo demás no vale de nada, hay que devolver lo que le han dado. Y a nosotros nos habéis dado mucho durante muchos años. Devolverlo, pues aunque sea con este gesto, es maravilloso si os sirve. Santi Camacho, hasta mañana, compañero. Mañana además vamos a seguir las huellas de ese mismo Jesús del que nos hablaba Enrique. Ni más ni menos, y muchísimas cosas. Hay un testimonio de Poltergeist con policías nacionales que no os podéis perder. En la otra cara también del misterio, ¿no? Claro, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Fermín, hasta mañana, Noel, Guillermo, Diego, hasta mañana, Javi. Un abrazo, Javi Boncosen, a partir de ahora, ¿no? Descendiente. Hasta mañana. Nos vemos. Y que la expo de Cuarto Milenio, chicos. Nada. 13 de abril. 13. Lunes 13, ya estamos ahí. Estamos ya hasta con nervios, hay que decirlo, porque todo nuestro mundo está ahí. Y si queréis información en nuestras webs, como siempre. Feliz abrazo y más que nunca, feliz semana.